y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27. Y despertándose el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28, mas Pablo clamando a gran voz, diciendo, no haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz y percibiéndole adentro y teniéndole, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y secándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Quiero hablar en esta tarde, noche, hermanos, en este miércoles 22. Quiero hablar acerca de la nueva vida en Cristo. Amén. La nueva vida en Cristo. Oiga, qué bendición. ¿Cuántos ya experimentamos la nueva vida en Cristo, hermano? Amén. Y pastor, ¿cómo es la nueva vida en Cristo? Miren, hermano, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta, hubo una nueva vida en Cristo cuando vinimos a recibir a Cristo como nuestro Salvador, cuando vinimos a creer en Él, hermano. Si usted recuerda, el carcelero, él no era cristiano. El carcelero era un hombre brusco, un hombre terrible, un hombre incrédulo, que no quería nada de las cosas de Dios. Amén. El carcelero era una persona, ¿verdad?, como nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Pero ahora, ¿verdad?, el carcelero oía a Pablo y a Silas cantar cantos y hablar de la palabra de Dios. Hay veces que la gente tarda para aceptar a Cristo, hermanos, ¿verdad? No todos al momento que se les hace la invitación, no todos al momento que se le habla de Cristo aceptan. Hay algunos que son más duros en su corazón. Hay otros que están esperando el momento que Dios va a hablar para traerlos a los pies del Señor. Y aquí dice la palabra de Dios, mientras ellos cantaban y oraban, ¿verdad? Y los presos los oían. Era el carcelero, no estaba interesado, ¿verdad que no, hermanos? Él estaba interesado en otras cosas, el carcelero, ¿verdad? Quizás estaba dormido, el carcelero no quería, pero Dios quería con el carcelero. Oiga, qué bendición, hermano. ¿Sabe que Dios quiere con nosotros, hermano? Yo cuando fui a la iglesia la primera vez, yo no quería ir a la iglesia, hermano. ¿Usted quería venir a la iglesia cuando vino a la iglesia? No, ¿verdad? Pero Dios sí quería obrar en mi vida. Dios sí quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. No importa cómo vengamos o cómo estemos, Dios quiere obrar, hermano. Y mire, la vida nueva del carcelero. Dice la palabra de Dios que el carcelero, él estaba ahí, hermano, él no quería nada, pero de repente, ¿verdad? Se oyó, ¿verdad? Un temblor, toda la cárcel se movió, las puertas se abrían. ChatGPT, can I make money online? ¿Ha mirado que la puerta aquí se abre a veces, hermano? ¿Sí os ha mirado? De repente volteas y la puerta está abierta. ¿Qué fue? Pues tembló aquí y se abrió la puerta. Y dice que tembló todo y se abrieron las puertas, hermano. Y luego dice que las cadenas de los presos se abrieron. Tremendo, amén, hermano. Ese era el poder de Dios, hermano. Pero los presos no corrieron, hermano. Los presos no se fueron. Y cuando este hombre supo, dice la palabra de Dios, que sacó su espada y se iba a matar. Y Pablo y sí le dijeron, sí, hombre, mátate, sirve que nos vamos nosotros, ¿verdad? Hacemos, gracias a Dios por, no, ¿verdad? Ellos dijeron, espérate, no te hagas ningún daño. Gloria a Dios por eso, hermano. Y dice la palabra de Dios que sacándoles les dijo, señores,
¿qué debo hacer para ser salvos? Oiga, qué hermoso, hermano, cuando una persona decide darle la oportunidad a aquel que le ha querido salvar por mucho tiempo. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Yo me recuerdo cuando primera vez vine a la iglesia. No crean que yo vine a la iglesia, que nací en la iglesia, ¿verdad? ¿Alguien nació aquí en la iglesia? ¿Alguien nació en las iglesias? Hermana, sí, ¿verdad? Pero no nacimos en la iglesia, hermano. ¿Verdad? Mis hijos también nacieron en la iglesia, ¿verdad? Pero, hermano, dice la palabra de Dios que este carcelero, él no quería nada de Dios, este carcelero no quería nada del Señor, pero al ver tanto, él dice, sacándoles fuera, dice, señores, los reconoció que eran señores, y ¿qué debo hacer para ser salvos? Mira, hermano, la primera cosa que la gente tiene que darse cuenta que está perdido. Y si no, que se dé cuenta que está perdido y necesita ser salvo. Porque si usted no sabe que está perdido, pues ¿de qué va a ser salvo? El que está ahí en el río y se está ahogando, ¿qué dice? ¿Qué dice? Auxilio, auxilio, me ahogo, necesito que me salven. Pero si la gente no se da cuenta que está perdido, ¿usted cree que pueda clamar a Dios, pueda clamar a Jesús para que le salve? Pues no, porque no se da cuenta que está perdido. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Mire, el Señor Jesucristo habló y dijo esto: el que está enfermo, ¿qué necesita? Médico, ¿verdad? Si usted no se da cuenta que está enfermo, pues usted puede andar enfermo toda la vida y nunca va a ir al doctor. Así hay gente que se tiene que dar cuenta que está enfermo para que pueda venir a Cristo, para que pueda venir a Dios. Este hombre se da cuenta que está perdido. Amén. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Verdad? Por eso dice, y sacándoles fuera les dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo quiero salvarme. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero ir a la condenación. Yo no quiero ir al lago de fuego. Yo no quiero ir a las tinieblas. ¿Alguien quiere ir al infierno, hermano? No. ¿Alguien quiere ir al lago de fuego? No. La Biblia dice que el infierno fue para el diablo. ¿Y para quién más? Para sus ángeles. Alguien dice, pastor, Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos al infierno. Exactamente. Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos al infierno. Pero el problema es que no todos somos sus hijos. ¿Quién es tu papá? ¿De quién eres hijo? Amén. Hermano, la Biblia dice que unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. ¿Sí me están entendiendo, hermano? La Biblia dice que en la mañana, el domingo en la mañana hablábamos y decíamos que por causa del pecado entró la muerte, ¿verdad? Y hermanos, todos somos pecadores. Por eso vino Cristo, para salvarnos. Entonces ya todos estamos perdidos. Ya todos vamos rumbo al infierno. Pero viene Cristo para sacarnos del infierno, para rescatarnos, para salvarnos. Este hombre se dio cuenta que estaba perdido. No puede comenzar una vida nueva en Cristo si no nos damos cuenta que estamos perdidos. No puede haber una nueva vida en Cristo hasta que no nos damos cuenta que estamos perdidos. Mire, dice la palabra de Dios, y sacándolos fuera les dijo, señores, ¿qué debo para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Amén, hermano. ¿Qué le dijeron? Cree. Amén, hermano. Gloria a Dios. No le dijeron, está convencido. Mucha gente está convencida, pero no creen, hermano. A ver. Y miren,
Vamos aquí, hermanos. Creer no es que sea un conocimiento. Creer es tener que tengamos confianza, hermano. Ten confianza en Jesucristo. Ten confianza en la palabra de Dios. Eso es creer, hermano. Creer, hermano, es una opción. Uno toma una acción para obedecer. Mire, ¿qué dice San Juan 3:16? ¿Alguien se lo sabe? San Juan 3:16 es un versículo que conocemos muy bien, ¿verdad? Vayamos ahí rápidamente. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Mire lo que dice ahí, para que en él crea, para que no se pierda, mas tenga que. ¿Qué dice? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Qué dijo el católico? ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. San Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, amén. Yo creí eso, hermano. ¿Cuántos han creído en eso? Amén. Yo creí en eso. El hermano Benito tiene como 60 años que creyó eso, hermano Benito. ¿60? ¿O más? La hermana Lina tiene como 50 años que creyó en eso. Yo tengo como 44 años que creí eso. No sé, alguien más, ¿verdad? Pero creímos eso, hermano. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y tenemos vida eterna? ¿Por qué? Porque creímos. Entonces ahí comienza una vida nueva. Vayamos para atrás a los Hechos, capítulo 16, para seguir leyendo y estudiando ahí la palabra de Dios. Te dijeron ahí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Porque mira, hermano, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, ¿sabes qué hace? Llega a la casa, llega papá, llega mamá, llega primos, llega hermanos, llega todos. Mire, yo fui el primer creyente de mi casa, yo fui el primer cristiano de mi casa. Gloria a Dios por eso. Yo no lo planeé, ¿verdad? Pero Dios así lo hizo. Dios me salvó a mí, salvó a mi mamá, salvó a mi papá, salvó a mis hermanos, a mis primos, a mis sobrinos. Y el Señor comenzó a salvarme. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios por eso, hermano. Es una promesa de Dios, es una promesa de la palabra de Dios. Y mire, dice la palabra de Dios, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban, ¿dónde, hermano? En su casa. Porque ahora hay una nueva vida, hermano. ¿Ahora qué haces? Ahora comienzas a hablar de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué haces en tu casa? Pastor, ahora hablo de la palabra de Dios. Ahora hablo de las cosas de Dios. Por eso tú ves de repente ves al vecino y dices, oye, ¿qué está haciendo el vecino allá en su casa? Están cantando cantos cristianos y están hablando la palabra. Pues eso es lo que hace una persona salva. Amén. Eso es lo que hace ahora los creyentes, los cristianos. Seguir comiendo del alimento de la palabra de Dios. Porque necesita que los hijos sean salvos, necesita que las mamás sean salvas, necesita que los papás sean salvos, necesita que los vecinos sean salvos, necesita que la gente sea salva. Dice que Pablo y Silas fueron a la casa de él. Un nuevo año comienza y seguimos firmes en la misión. Gracias por escucharnos y apoyar este. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Versículo 33. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche,
fíjate hasta dónde llegó, le lavaron las heridas y seguían, y enseguida se bautizaron él con todos los suyos. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice la palabra del versículo 33? Y él tomando en aquella misma hora, les lavó la misma hora, les lavó las heridas. Hermano, Pablo y Silas estaban, ¿qué? Golpeados, hermano. Tenían látigos aquí, los habían latigado. ¿Cómo te va en la cárcel, hermano? Como en feria, ¿verdad? El carcelero dijo, oiga, mire cómo están todos sangrados. Dígales, les lavo las heridas. Y le siguieron hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Le siguieron hablando la palabra de Dios, le siguieron hablando la palabra de Dios, le siguieron comunicando la palabra de Dios. Y luego dice que enseguida se bautizaron él con todos los suyos. Le hablaron del bautismo. Ahí tenemos el bautisterio, ¿eh? Como Dios manda. El bautismo no salva a nadie, pero el bautismo confirma la fe que hemos creído. Si usted ha creído, se bautiza. Da el testimonio que ha muerto a su vida pasada y que cuando resucite, cuando lo levanten de ahí, ahora muestra que andan una vida nueva. Amén. Y dice que se bautizaron con él todos los suyos. Hermano, la Biblia nunca ha enseñado que había bautismos de niños. No, eso nunca. No. El bautismo era para aquellos que se arrepentían, para aquellos que habían creído en Jesucristo. Así como Cristo murió y lo sepultaron y luego resucitó de los muertos. Eso damos testimonio que nosotros hemos muerto a este mundo y que ahora andamos en una nueva vida, y también que un día usted va a morir, pero un día también Dios le va a levantar, así como levantó a Cristo y lo llevó al cielo. Así es lo que va a pasar con nosotros. Mire, estamos en el 34, ¿verdad? Y lo llevaron a su casa y le pusieron a la mesa y se regocijaron con toda su casa. Y les hablaron, y con toda su casa, de hablar creído a quién, hermano, a Dios. Mire cómo estaba ahora, después de que les hablaron, después de que les sanaron las heridas, después de que se bautizaron, y ahora estaban en la casa todos contentos. Oiga, qué bendición, ¿verdad, hermano? Qué bendición. Esa es la nueva vida en Cristo, hermano. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo llevaron a su casa, le pusieron a la mesa, se regocijaron con toda su casa de hablar, de haber creído en Dios. Oiga, hermano, ¿cómo estaba usted cuando vino a Cristo? ¿Estaba triste? No. ¿Estaba contento? Sí. Ya no está perdido. Ya no es aquel carcelero malo, ya no es aquel hombre incrédulo, ya no es aquel hombre de corazón duro. Ahora había creído y con toda su casa. Oiga, qué bendición, ¿verdad? Oiga, qué bendición, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando fue de día, los magistradores enviaron a algunos diciendo: suelten a aquellos hombres, ¿verdad? Y soltaron de la cárcel a Pablo y Silas. Váyanse. Y se fueron. Mire, vamos a ver ahora en Lucas capítulo 19. Vamos a ver a Zaqueo. Zaqueo, otra persona que vino a los pies de Cristo. Zaqueo era como algunos de los que están aquí, ¿verdad? Era, por no decir, como usar nomás un nombre, ¿verdad? Por aquel. Ya que a veces nos gusta usar un nombre, ¿verdad? Era así como el hermano Rafa, ¿verdad? Rico, que tenía un montón de dinero, ¿verdad? Zaqueo, dice la Biblia, que era un hombre que había estudiado, que tenía mucho dinero, así como la hermana Sandra, que es hermana Sandra. Ya, pastor, ya me está conociendo, pastor. Dice la palabra de Dios, Zaqueo, capítulo 19, ¿estamos ahí, hermano? Y había entrado Jesús en Jericó y iba pasando por la ciudad,
y sucedió que un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, ¿y qué era? Rico, tenía mucho dinero este hombre. Y mira, hermano, déjame decirte una cosa, no quiere decir que porque tengas dinero seas feliz. La gente dice, nomás si tuviera dinero, voy a ser feliz. Si tuviera esta troca, si tuviera este carro, si tuviera esta casa, si tuviera esta cosa, hombre, voy a ser feliz. Miren, hay mucha gente rica que, hermanos, son infelices porque no conocen a Dios. Y este rico estaba cansado porque sabía que la riqueza no le daba la felicidad. Sabía que la riqueza lo hacían ser un hombre malo, perverso, engañador. Y necesitaba a Cristo. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Y procuraba ver quién era Jesús. Oiga, qué bendición cuando la gente quiere ver a Jesús, quiere saber quién es Jesús. Él es el Salvador del mundo. Es el que puede cambiar los corazones, puede cambiar los hogares, puede cambiar al hombre, puede cambiar a la mujer, puede cambiar al mundo, hermano. Dice la palabra de Dios. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo era una persona muy chaparrita, muy pequeña, y no podía ver porque había gente más alta. Pero dice la palabra de Dios que era sabio el hombre, ¿verdad? Dijo, ya sé qué voy a hacer. Me voy a subir al árbol que está allá, y cuando pase por ahí, le voy a ver Jesús. El que salva, el que transforma, el que puede dar la paz. Dice la palabra de Dios. Y corrió adelante. Y se subió a un árbol, ¿sí, cómo no? Para ver, porque había de pasar por ahí. ¿Y sabes qué, hermano? Dios conoce los corazones de los hombres. Cuando hay alguien que anda buscando a Dios, Dios se le va a revelar. Cuando hay alguien que anda buscando de Jesús, el Espíritu Santo va a obrar, hermano. Y aun cuando no queramos, ¿verdad? Dios va a querer buscar la manera de salvarnos. Dice el versículo 5, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, Jesús lo vio. Jesús estaba abajo, iba caminando, y el que estaba arriba volteó y lo vio. Y mire, y lo vio y dijo, Zaqueo, y conoció el nombre de él, ¿verdad? Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu ¿qué? En tu casa. Mira. Bueno, recuerden que Zaqueo le dijeron, vete rápido a tu casa porque voy a ir a tu casa. Wow, hermano. ¿Qué dijo Zaqueo? No vengas a mi casa. Zaqueo corrió a su casa para recibir a Jesucristo, el Salvador del mundo. Dice la palabra de Dios, entonces él descendió deprisa y le recibió con gozo. Oiga, hermano, qué hermoso cuando la persona se da cuenta que la mejor cosa es que Jesús llegue a tu casa. Que la mejor cosa es que Jesús llegue a tu vida, hermano. Dice que le recibió con gozo. Yo cuando me fui de la iglesia, aquella vez que primera vez llegué a la iglesia y recibí a Cristo como mi Salvador, yo me fui con gozo. Me fui con alegría y mira, seguí regresando y seguí regresando, y todavía estoy aquí. ¿Por qué? Porque hay un gozo conocer de Dios, un gozo conocer de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. 7, y al ver, todos murmuraban los vecinos cuando decían, oye, yo conozco a ese hombre, Zaqueo. Zaqueo es un mal hombre, es un hombre malo, perverso, engañador, mentiroso. Todos murmuraban de él. ¿Qué decía? Diciendo, había entrado a poseer con un hombre pecador, hermano. Mire, hermano, ¿qué es lo que éramos nosotros? ¿Buenos? Éramos pecadores también, hermano. ¿Cómo era el carcelero? Pecador, hermano.
¿Cómo era yo? Pecador antes de conocer a Cristo. Todos éramos pecadores, éramos malos, no teníamos de Dios, hermano. Pero bendito Dios, aquel día que Cristo llegó a nuestras vidas, amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los hombres decían que ha llegado a una casa. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Amén. Y en ninguno, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo con el 4. Amén. Este hombre se puso de pie, reconoció su pecado, reconoció su maldad, hermano. Y sabes, hermano, cuando uno reconoce nuestro pecado, conoce el pecado de uno, conoce la maldad de uno y le pide a Dios perdón, le pide a Jesús, perdóname por mi pecado, el Señor lo perdona, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Este hombre reconoció su maldad, reconoció su pecado, dijo, no importa que tenga que sacar mi dinero y tenga que regresar lo que he tomado, que es mío, de regresar todo lo que tengo que regresar, pero quiero estar en paz con Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta ¿qué? A esta casa. Oiga, qué bendición, ¿verdad, hermano? Amén. Qué bendición. Y eso es lo que hace la vida nueva, hermano. Amén. Una vida nueva, hermano. Ahora que dice, ha llegado la salvación a esta casa. Lo que dijo Jesús, versículo 8, estamos leyendo, ¿verdad? Por cuando él también es hijo de Abraham. Oiga, qué bendición, ¿verdad, hermano? Hermano, esa es la vida nueva en Cristo, hermano. Y mire, cuando venimos a Cristo, el Señor nos da identidad de una nueva en Cristo. Usted tiene ahora una identificación que usted es una nueva persona. Cuando la gente le ve, lo ve diferente. Cuando miraban al carcelero, ya no lo miraban a aquel hombre malo, ahí, aguantando, y ahora lo vean transformado. Entonces ya no ven a Zaqueo ahí, un hombre malo, perverso, ahora le ven que una nueva vida. Ahora hay una nueva identificación, ¿verdad? De un nuevo hombre, de un hombre que ahora que cree en Dios, que cree en Jesús, que es una nueva criatura, que anda en una nueva vida, hermano. Ahora que es diferente. O sea, la gente nos ve a nosotros y dice que a este que le picó. No nos picó nada, ¿verdad? Hay una nueva vida en Cristo, hermano. Y mire, amén. Ahora, hermano, el hombre está siendo renovado. Amén. Usted sabe cuando una persona está siendo renovada, hermano, Dios está cambiando su manera de hablar, su manera de pensar, su manera del corazón que tiene, su vida está siendo renovada. ¿Qué dijo Zaqueo? Voy a regresar el dinero, voy a darles a aquellos que los voy a regresar. Y la gente decía, Zaqueo cambió. Amén. Y la vida cristiana es una vida que tiene que ser renovada, tiene que cambiar uno, hermano. No tiene que ser el viejo hombre. Ahora hay un nuevo hombre en Cristo. Ahora hay un nuevo papá, hay una nueva mamá, hay unos nuevos hijos. Hay una nueva vida en Cristo, hermano. Pero tiene que haber un crecimiento. Amén. ¿Para qué, pastor? Tiene que haber un nuevo crecimiento. Para que así podamos ser discípulos de Jesús. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Tome su cruz y ¿qué? Sígame. ¿Cuándo? Cada día, todos los días, toma la cruz y seguir a Jesús, ¿verdad? Tomando la cruz cada día, cada que te levantes, agarra la cruz y síguele. ¿Por qué? Porque tiene que haber un crecimiento espiritual, hermano.
Estoy tratando de especificarlo todo pequeño para no hacerlo más largo. ¿Cuántos se acuerdan, hermano, de la mujer samaritana que habla ya en San Juan capítulo 4? De aquella mujer que dice la Biblia que tenía 5 maridos y el que estaba con el que estaba no era su marido. Hermano, se dio cuenta que los hombres nunca le iban a dar la felicidad. La felicidad no estaba en el matrimonio, la felicidad está en Cristo, hermano. Y esta mujer tenía 5 maridos y el Señor se encontró con ella, no para condenarla, no para decirle vete al infierno, no habló con ella para decirle, Señor, habló con ella para salvarla, transformar su vida. Ella venía a sacar agua, todos los días venía a sacar agua. Y el Señor habló con ella, le dijo, oye, ¿me darías tu agua a mí? La señora le vio y le dijo, ¿cómo me pides a mí que te dé agua? Jesús le dijo, si supieras que el que te pide, tú le pedirías que Él te dé agua. Y sabe que el Señor Jesucristo tiene un agua. ¿Sabe que Dios tiene un agua que cuando uno toma esa agua, transforma nuestras vidas? Y esta mujer comenzó a pensar. ¿Cuántos pensamos aquí, hermano, todavía? Dijo, ya no quiero ser igual. Ya no quiero seguir teniendo otro hombre y luego otro hombre, otro esposo. Ya no quiero eso. Yo quiero un agua que ya me satisfaga. Ya no quiero el pecado, ya no quiero la maldad, ya no quiero ser lo que soy. Quiero que alguien me cambie. Jesús le dijo, si tú me pides el agua, yo te voy a dar una agua, ya no vas a venir a sacar agua de aquí. Vas a tener la fuente del agua en tu vida. Digo, Señor, dame de esa agua. Y el Señor la dio, transformó su vida. Y eso es lo que cambia nuestras vidas. La nueva vida que venimos en Cristo, Él cambia. Y dice que la mujer se fue cambiada, se fue diciéndole a los amigos, se fue diciéndole a las amigas, se fue diciéndole al pueblo y la gente le decía, oye, pues que no era aquel hombre pecador, que no aquella mujer pecadora, que no era aquella mujer que hacía lo malo. Ahora está diciendo que hay un Cristo, ahora está diciendo que hay un Dios, que hay alguien que salva, que transforma, que cambia. ¿Qué está pasando? Había tomado de la palabra de Dios. Esa es la nueva vida. Amén. Nos da una identidad, nos renueva nuestra personalidad para creer en Dios, para establecernos en una relación personal con Dios. Ahora hay una relación personal con Dios. Amén. Ahora hay un crecimiento como discípulo. Y ahora tenemos victoria. Ahora tenemos victoria, hermano. Ahora Dios nos ha dado una victoria espiritual para reconocer y ahora podemos vencer, hermano. Ahora van a venir las luchas, van a venir las pruebas, porque como creyentes van a venir las pruebas y las luchas. El diablo no va a decir, ya, bueno, ya vete. No, el diablo va a querer otra vez. Pero Dios nos va a ayudar, amén, a través, ¿verdad?, de nuestra nueva vida en Cristo, vamos a poder vencer. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17, es un versículo conocido. Dice ahí que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y mire, déjame decirle algo. Cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, cuando uno viene a los pies de Cristo, como Zaqueo, como el carcelero, como la mujer samaritana, Dios siempre está con ellos, está con nosotros. El Señor prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Usted no va a llegar hasta el fin del mundo, sí. No vamos a llegar hasta el fin del mundo, no vamos a morir, ¿verdad?
Pero Él prometió estar con su iglesia, Él prometió estar con los creyentes, Él prometió estar con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Y luego comienza a llegar la madurez espiritual en nuestras vidas. Comenzamos a ser más maduros, más espirituales. Y luego ya terminamos. Y luego ya en 1 de Pedro capítulo 2 habla ahí que dice la palabra de Dios en el versículo 2, ¿verdad? Y que se lo leo. Dice la palabra de Dios. Dice ahí en el capítulo 2, se refería a, dice ahí, que escribí algo aquí, que se lo leo mejor para, no es de él, es otra cosa que no está, que no es. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 2, habla ahí de desear como recién nacido la leche espiritual. Y luego, ¿verdad? ¿Qué hace un bebé, hermano? Dice la palabra de Dios, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Amén. Dice, no adulterada, para que por ella crecer para salvación. Usted sabe que está mirando, usted tiene un niño ahí en su casa. ¿Qué hace ese niño? Llora. ¿Por qué? Porque desea. ¿Qué? La leche. Amén. Ahora nosotros como creyentes, como bebés nuevos en Cristo, ¿qué hacemos? Deseamos venir a la iglesia, deseamos oír la palabra, deseamos leer la palabra, deseamos orar, deseamos oír música cristiana, deseamos como recién nacidos las cosas del cielo. Antes buscábamos las cosas de la tierra, ¿verdad? Buscábamos las cosas de pecado, las cosas de maldad, pero ahora buscamos las cosas del cielo. Vamos a orar, hermanos. Todo ojo cerrado, todos cabeza inclinada. Dios habló a tu vida, Dios habló a tu corazón. Deja ahí tu banca, ven aquí hacia el altar y di gracias, Señor, por la nueva vida en Cristo. Por la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Pero quizás alguien dice, pastor, ore por mí, para yo seguir adelante en las cosas nuevas de Cristo. Y una mano ahí, alguien más. Otra mano ahí. Veo sus manos. Pero alguien aquí en esta tarde también dice, pastor, yo todavía no he recibido a Cristo como mi Salvador. Yo todavía tengo que decir como aquel que es celero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dijeron, cree. Yo quiero creer en esta noche en Jesucristo como mi Salvador. ¿Hubiera alguien así? Nomás levante su mano y bájela, no se le va a pedir nada mientras todos están orando. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Nomás levante su mano y bájela.